día martes estábamos pensando en la palabra del Señor y queríamos continuar con lo que estamos diciendo. Estamos aquí en esta escritura que las hermanas nos pusieron. Vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Que anheláis y procurad. Dos palabras claves, anhelar y procurar. Entonces, no es suficiente con decir, bueno, si Dios quiere que me lo dé. O lo peor, que alguien puede decir, yo no lo necesito. Porque no te gustaría que tu hijo te diga, yo no te necesito, no necesito lo que vos me puedes dar. Entonces no le digas eso a tu Padre que está en los cielos. Porque todos necesitamos ser llenos del poder del Señor. Y abundar, como dice aquí, abundar en estos dones espirituales con una sola finalidad, edificar la iglesia. No son para pasar un buen momento, simplemente son para edificación. Amén. No son para autogratificarnos, para hacernos sentir más espirituales que otras personas, sino que son para que otros sean edificados. Amén. Por eso nosotros debemos anhelarlos, debemos desearlos. Amén. Y estábamos en el día martes haciendo un pequeño paréntesis que continúa hoy, haciendo un énfasis en la palabra, porque queremos ir con todas las herramientas que son necesarias, porque no nos queremos caer en ninguna zanja, queremos ir en el camino correcto. Entonces estábamos diciendo por la palabra del Señor, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, vamos a volver a leerlo, solo ese versículo de lo que dijimos el día martes. 1, 19, de 2 de Pedro. Pedro se está refiriendo a una experiencia sobrenatural con Cristo, con Jesús, en el monte de la transfiguración. Y en otras palabras, él cuenta esa experiencia, pero más allá de la experiencia, él va un poco más allá y dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y leíamos el versículo 1 también, del capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Bueno, sigue la escritura, pero más que nada ver ese contraste. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Estar atentos es fijar la vista. Estar atentos es fijar la vista. Cuando usted está atento a algo, usted fija su atención y la atención que usted está poniendo se ve en su rostro. Por ejemplo, ahora, si usted está prestando atención, yo le puedo ver la cara a usted. Pero si no le veo la cara, quiere decir que está haciendo cualquier otra cosa y no prestando atención. Fijar los ojos es una señal física de que nosotros estamos atentos. Fijar los ojos. Entonces, esta escritura nos llama la atención a estar atentos. Nos llama la atención a estar atentos. Como en
en el régimen militar, en un regimiento, cuando está la formación, ¿cierto? Entonces, no sé, la persona que está enfrente, yo no sé los grados, pero dice, ¡atención! Y no está el soldado ahí papando mosca, mirando para otro lado, porque si llega a ser así, ese soldado va a tener problemas, porque no está prestando atención. Entonces, prestar atención es muy importante, muy importante. Y hace esa aclaración el apóstol, y después entonces entendemos por qué es que él dice que tenemos que estar atentos, porque dice que hubo falsos profetas antes entre el pueblo, ¿no? Pero que también habrá entre nosotros falsos maestros que van a querer introducir enseñanzas, líneas de pensamiento que van a distorsionar la verdad. Por causa de esos falsos profetas, falsos maestros, falsos enseñadores, nosotros tenemos que prestar atención a la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor. Tenemos que estudiarla, tenemos que escudriñarla, tenemos que indagar en ella para tener un fundamento. Si no, nos vamos a dejar llevar de cualquier viento de doctrina. Y eso es lo que el Señor no quiere, nos quiere librar de ese percance, de ese momento difícil, de no pasar por esa situación. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gracias al Señor. Que el Señor, hermanos, nos ayude a ser equilibrados, porque tendemos al desequilibrio siempre, siempre, siempre. Y así nos va, así nos va. Cuando no escuchamos el consejo de la palabra, cuando no atendemos a lo que Dios nos quiere decir, cuando despreciamos la palabra, como también se habla en Malaquías, despreciamos la mesa del Señor. Entonces, en este día quería que sigamos pensando en esto y ubicándonos en el tabernáculo, no dejando de pensar en lo que estamos pensando y buscando, que es buscar más del Señor. Amén. ¿Cuántas cosas se resolverían en tu vida si estarías lleno o llena del Espíritu Santo? ¿Cuántas cosas se resolverían? Sí, hermanos. A veces desvalorizamos tanto el poder del Señor y no le damos el valor que tiene en la intervención del Espíritu Santo. Dice en Malaquías capítulo 3, para empezar, Malaquías capítulo 3, dice: versículo 2, podríamos leer el 1, pero vamos al 2 directamente. Dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Gloria al Señor. Dice: ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como un fuego purificador. ¿Cómo es este fuego purificador? Este fuego purifica. Y dice aquí la Escritura que se sentará el Señor. Se sentará. ¿Para qué se va a sentar? Se va a sentar. ¿Sabe qué? Dios no tiene apuro. Dios no tiene apuro. Y algunos de nosotros que pensamos que le vamos a ganar la pulseada a Dios.
Pero Dios no se fatiga, ni se cansa. Él es eterno y vive en la eternidad. El espacio desde el tiempo, nada le afecta a Él. Entonces Dios no se va a ir de brazos caídos con tu vida. Va a hacer lo que Él quiera hacer. Dice esta escritura que se sentará el Señor para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Hay una obra del Señor que tiene que ver más allá de la obra de salvación de la cual estamos cantando recién. Diríamos así, es un paso más adelante, cuando ya el lavamiento del Señor ya no es solamente para lavarnos de nuestros pecados, es una purificación más profunda, es una limpieza que va más a fondo. Y esta es la obra que hace la palabra del Señor. La palabra del Señor. La palabra del Señor es como jabón de lavadores. Aleluya. La obra de la palabra del Señor a través del Espíritu Santo viene a nuestras vidas para limpiarnos, para purificarnos, para sacar la escoria, para sacar aquellos sedimentos que se han adherido a nuestras vidas a causa de haber dado las espaldas al Señor, a causa de haber dejado al Señor en segundo lugar, a causa de no haberle dado al Señor lo mejor de nuestras vidas. Estamos dando lo mejor de nuestras vidas a cualquier cosa menos a Dios. Y así nos va, así nos va. Pero dice que se sentará a afinar y a limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Dios va a hacer una obra, dicen los hijos de Leví, que va a provocar esta obra, o va a traer como resultado que la ofrenda que ellos traigan sea agradable al Señor, sea acepta delante del Señor. Es una obra de purificación, es una obra de afinamiento. Este trabajo de afinamiento, este trabajo de pulidor, era un trabajo que se hacía en la antigüedad cuando se fabricaban los espejos. Los espejos antiguamente no eran de vidrio, eran de metal, eran de aleaciones o de bronce y requerían un gran trabajo de pulido para que estos espejos puedan reflejar, no en el porcentaje que reflejan ahora los espejos, pero serán, no sé, un 40, un 50% de lo que es ahora. Pero había un reflejo que se daba y estos espejos entonces podían ser usados para la belleza de la mujer. Y es interesante la palabra del Señor, pensando en esta purificación, en esta limpieza, en este acercamiento al Señor. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y nosotros queremos entrar en esa comunión con el Señor. En el tabernáculo había una primer parte donde estaba el atrio, donde se encontraba el altar del holocausto. Pero había inmediatamente otro mueble, otra estructura que Dios había diseñado. Era el lavacro. Era un lugar donde los sacerdotes tenían que pasar obligatoriamente por ese lugar. Era ineludible pasar por el lavacro. Ellos tenían que lavarse. Ellos habían tenido un primer lavamiento el día que ellos fueron consagrados al Señor. En el frente del tabernáculo de reunión, ellos habían sido consagrados al Señor y los bañaron delante de todo el pueblo. El pueblo fue testigo de que ellos fueron no solamente apartados para una función específica, sino que fueron consagrados. Consagrados. Entonces tenemos que entender, hermanos, que nosotros estamos en el Señor. Otra vez lo que digo siempre, no es para que solamente te sane del juanete, del hígado. No, hay mucho más que el Señor quiere hacer en tu vida. Hay mucho más que sacarte de la condenación del pecado y de la maldad, que eso ya es bastante grande.
pero hay un propósito de Dios. Y el Señor te saca de las tinieblas, te limpia para que vivas para Él, para que te consagres a Él, para que ya no vivas para ti. Y eso es lo que dice la Biblia, para que los que viven ya no vivan para sí. Eso es un ataque a nuestro intelecto, a nuestro ego, a nuestro amor propio. Que te digan que no tenés que vivir para ti, eso ofende. Porque queremos vivir para nosotros, queremos hacer cosas, queremos tomar decisiones, no queremos que otros opinen. Entonces, Dios diseñó este mueble. En Éxodo capítulo 30, vamos a ir avanzando. Aleluya. Éxodo capítulo 30. Dice, versículo 17, habló Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Eso me hace recordar a alguien, o sea, no por los pies que alguien de acá, estoy diciendo que me hace recordar en la Escritura a uno que le dijeron, te voy a lavar los pies, y dijo, no, a mí no me lavas los pies. Bueno, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en el reino, le dijo el Señor, ¿no? Entonces, lavarse los pies es importante. Gloria al Señor. Pero dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán, no veo nada ahí, con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Ahí nomás, no siga leyendo porque se va a ir a otro tema. Un altar, una fuente de bronce, un lugar de lavamientos. No tenemos la imagen del tabernáculo, ¿no? Un lavacro, un lugar donde el sacerdote no tenía opción, no era que si él quería lavarse o si sentía de lavarse, él tenía que lavarse sí o sí, porque de eso, como lo especifica la Escritura, dependía su vida. ¿Se ve ahí algo o no? Sí, allá dice lavacro, ¿no? No lo veo yo de acá, pero me imagino que sí. Ahí está el lavacro. Ese, por supuesto, es una figura hecha, pero no se sabe si exactamente era así, pero algo así era. Un lugar, un receptáculo de agua, donde los sacerdotes se tenían que lavar, los hijos de Leví, de Aarón. Aarón y sus hijos. Antes de entrar al lugar santo, aunque hubieran ofrecido el mejor sacrificio, aunque hubieran hecho todos los sacrificios por sus pecados en el altar del holocausto, en el primer altar, ellos tenían sí o sí que pasar por el lavacro y lavarse las manos y los pies. Las manos y los pies. Gloria al Señor. Dios sacó a Israel de Egipto para instruirlos en el desierto, para que les sirvan. Fueron las palabras de Dios a Moisés, para que le diga a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esta era la razón por la cual Dios sacaba a Israel de Egipto, para que le sirva a él. No era para que ellos se autorrealicen, no era para que ellos autogestionen su vida y decidan lo que iban a hacer. Ellos tenían un solo propósito, ir al desierto para servir al Señor. Gloria al Señor. Cuando el Señor le habla a Moisés, aquí en aquel monte, Él le habló la palabra y dijo, en este monte me van a servir.
en este monte. Era el servicio a Dios, era la adoración al Señor, era la entrega total al Señor. Y Dios entonces entrega ese diseño para que el pueblo pueda tener un acceso a la presencia del Señor a través del sacerdote. El pueblo no podía participar de ese lavamiento, pero el sacerdote que lo representaba al pueblo lavaba sus manos y sus pies y entraba a la presencia del Señor con la sangre que había obtenido en el altar del holocausto, y él entraba en representación del pueblo. Gloria al Señor. Hoy nosotros tenemos entrada franca, abierta al lugar santísimo. Todos nosotros, todos podemos entrar. Entremos, dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos, aleluya, confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. ¿Por qué será que no queremos entrar? ¿Por qué será que escapamos de la presencia del Señor? ¿Por qué será que no nos queremos rendir? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, porque hay un propósito de Dios en todo esto. El Señor nos invita a entrar. Y dice más adelante en capítulo 38, un versículo, capítulo 38 de Éxodo, versículo 8. Avancemos. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Otra vez, hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Gloria al nombre del Señor. Estas no eran cualquier mujer, no eran todas las mujeres del pueblo, eran un grupo selecto de mujeres que no pertenecían al sacerdocio, no eran de la tribu de Leví, no eran de la familia de Aarón, no eran escogidas, no habían sido llamadas al ministerio, No eran personas que habían sido apartadas para una tarea específica en el tabernáculo, porque no había mujeres ahí en la tribu de Leví escogidas para estos servicios. Pero estas mujeres tuvieron un llamamiento del Señor interno que las movió a vivir en el tabernáculo, a velar en el tabernáculo. ¿Qué dice tu Biblia? Velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estas mujeres que no tenían un título, que no podían ostentar de ser de la familia real o de la familia escogida para este servicio, ellas, en este ardor interior, en este fuego que cantamos hace un rato, que tu fuego, hermanos, cómo necesitamos que el fuego de la pasión por el Señor, por su presencia, se encienda en nuestros corazones. Necesitamos volvernos a Dios. Ay, pero es que a mí no me dan lugar, dice. Mire, acá no dice que esta mujer alguien le dio lugar. Y es más, en esos tiempos la mujer estaba relegada a un segundo término, completamente fuera de cualquier lugar de liderazgo, de cualquier actividad visible. Pero estas mujeres sintieron un fuego interior, un fuego que les hizo estar velando en el tabernáculo, en el lugar de la presencia de Dios. Estas mujeres amaron la presencia de Dios. Estas mujeres desearon la presencia de Dios. Ellas pensaban, no podemos entrar allá, no somos sacerdotisas ni sacerdotes, no tenemos una investidura, pero por lo menos vamos a estar aquí, a la puerta del tabernáculo, un poco más cerca de Dios. No podemos estar allá adentro, pero queremos estar aquí. Nosotros amamos la presencia del Señor. Hermano, ¿cuánto me falta a mí amar la presencia de Dios? ¿Cuánto me falta? Me apasionan muchas cosas. Me quita el ánimo que pierde Barcelona. Un bajón tremendo. Hay tantas tonteras, hermanos, que nos bajonean. Tantas estupideces.
Y tantas cosas que nos seducen, que nos sacan del propósito de Dios, que te sacan de ese lugar que Dios te ha dado. El estar en la presencia del Señor, nos arrastran, nos sacan y nosotros vamos como cordero al matadero, no nos damos ni cuenta. Dice, no, pero Dios me bendice igual, tengo plata, tengo esto, tengo lo otro. ¿Ah, sí? Ah, bien, muy bien. Qué bendición, ¿eh? Pero lejos de la presencia del Señor, ¿habrá alguna bendición? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Aleluya. Pero ¿qué dice esta escritura de estas mujeres? Que ellas trajeron una ofrenda. Ellas trajeron una ofrenda para este lavacro. Ellas trajeron los espejos. Los espejos. Es un tema que me tuvo en la semana, el tema de los espejos. Leyendo la historia, leyendo un poco de la historia, pero se resalta en los escritos de historia los espejos en Egipto. Los espejos en Egipto. Egipto fue un imperio, ¿cierto? Donde el espejo vino a tomar un lugar muy importante, no solamente en la vida de las mujeres, pero también en la muerte. No solo en la vida, pero en la muerte, porque ellos tenían ciertas creencias, no te puedo entrar en esos detalles ahora, pero ciertas creencias con respecto a los espejos, y tenían una relación con los cultos paganos, a las diosas de la fertilidad, del amor y de cuánta cosa ellos adoraban. Entonces había un simbolismo en esta decisión de estas mujeres. Hermano, hay veces que Dios te pide cosas. Dios te pide cosas que son de tu gran afecto. Un espejo, seguramente estos espejos que tenían estas mujeres que eran de Israel, no eran propiedad de ellas inicialmente, habían sido propiedad de las mujeres egipcias. Cuando ellas fueron a desvalijar a las egipcias, cuando Dios les dijo, vayan y busquen metales, busquen riquezas para llevar al desierto. Ellas fueron y de todo lo que recaudaron, entre las cosas que tomaron espejos. Y eran espejos de bronce, podían haber sido de oro o de otro tipo de aleación. Estos son los espejos que estas mujeres traen como ofrenda. Esta no es una ofrenda impuesta. Otra cosa importante, esta no es una ofrenda que se les impuso. Nadie les obligó a hacerlo. Ellas no solamente trajeron sus espejos, ellas trajeron los espejos y los ofrendaron para el tabernáculo. Y no solamente ofrendaron los espejos para el tabernáculo, ellas mismas se ofrendaron al Señor, porque se quedaron ahí con sus propios espejos, habiéndolos donado, se quedaron ahí. Mire hasta dónde llega lo que Dios quiere de nosotros. El llamado de Dios va más allá de lo que nosotros podemos simplemente disfrutar. Porque aún de lo que disfrutamos, y usted dice, ¿pero qué tiene de malo un espejo? ¿Qué hay de malo en un espejo? No, posiblemente no hay nada de malo. Pero cuando el corazón no está bien, hay un montón de cosas que no son malas, pero se tornan malas. Se tornan malas. Usted recuerda la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto. Con el tiempo esa serpiente llegó a ser un ídolo en Israel. Le pusieron hasta un nombre, Neustán. Le pusieron un nombre, la identificaron y le empezaron a rendir culto. Lo que fue una bendición para la liberación de Israel vino a ser una maldición. La bendición se tornó en maldición. ¿Cuándo vamos a entender esto, hermano? ¿Cuándo vamos a entender de una vez por todas que hay bendiciones que si nosotros no sabemos usar se tornan en maldición? Aleluya. Gloria al Señor. Estas mujeres, entonces, sin haber entrado al tabernáculo, se consagraron al Señor. Quizá eran más consagradas que los levitas, porque estaban ahí.
Quizá era más consagrada que Aarón, porque Aarón se iba para allá, a veces iba a pescar allá al río, qué sé yo. Pero estas mujeres eran obsesivas, eran consagradas, tenían una sola cosa en su mente, una sola cosa en su mente, ir a la peluquería. No. Comprarse el último iPhone, no. Tener muchos zapatos, no, tampoco. Lo que sea. Pero usted dice, ¿pero qué hay de malo en zapatos? ¿O qué hay de malo en esto o en lo otro? No hay nada de malo en sí. Pero se torna malo cuando el corazón se va detrás de cosas. Y te vas a dar cuenta, porque te vas a golpear contra la pared, y te vas a dar cuenta, a la larga, va a decir, este negro tenía razón, porque lo estaba diciendo por 20 años y nunca le quise hacer caso. Dice en el libro de Tito, la carta a Tito, casi al final de la Biblia, en el capítulo 3, un versículo ahí, nos salvó, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aleluya. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Como dijo alguien, prestemos atención porque el nombre es Espíritu y el apellido es Santo. No puedes tener el Espíritu si no vas con el apellido, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y somos llamados a vivir en santidad. Somos llamados a vivir apartados para el Señor. Pero esta escritura nos habla de aquel tipo de Cristo, de aquel tipo del lavamiento para regeneración que vimos recién en el lavacro. Ese era un tipo de este lavamiento que hizo Cristo en nosotros para regeneración. Amén. Pero este lavamiento no era un lavamiento que se ocurría una vez en la vida. El de la regeneración ocurrió una vez en la vida, pero después había que lavarse diariamente, cada vez que entraba al lugar santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Versículo 6. ¿Qué es lo que derramó abundantemente? ¿Qué derramó abundantemente? El Espíritu Santo. Tenemos un lavamiento para regeneración, pero también tenemos una renovación que viene por un derramamiento. Hay personas que no quieren escuchar esas palabras, porque dicen, no, una sola vez el Señor te selló con el Espíritu Santo y ya está todo listo. No, hay un derramamiento, hay renovación, hay un obrar que Dios quiere hacer día tras día. Cada vez que los sacerdotes entraban, tenían que otra vez que tener la experiencia de ir a la fuente, que el Señor nos ayude, nos abra el apetito, nos abra la sed para ir a la fuente, limpiarnos y ser renovados. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. El que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino, de los cielos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bueno, estas mujeres no eran mujeres raras, no era que tenían alguna costumbre extraña y no les gustaba a limpiarse, asearse, pintarse, ¿cierto? Mire, la pintura, la preparación de la mujer es un misterio.
Es una cosa increíble. Usted ve a la mujer que entra al baño, que sale, que entra, que sale, no termina más, hermano. Después dice, ¿y qué tal me queda esto? Y al rato dice, ¿qué tal? Es un laburo tremendo. Antes del culto, yo termino agotado. Yo voy, agarro y me pongo. Dije, hoy me voy a poner pantalón gris y algo negro arriba. Fui a cosa, agarré y ¡pa! Después, pero esto es negro, las dos cosas son negras. Pero la mujer no le erra, porque empieza temprano y empieza, y después acá, después para arriba. Es una cosa, es un tema de alta ingeniería. Tremendo, tremendo. Es una preparación. Entonces esta mujer no era que no le gustaba prepararse, no era que no le gustaba arreglarse. A ella le gustaba. Tenían un gran aprecio por su espejito. Dice, este espejo me lo traigo de Egipto, es el recuerdo de Egipto. Pero es que Dios quería trabajar en el corazón de ellas y quería arrancar del corazón de ellas y de cualquier reducto que quede, todo lo que era de Egipto. Todo lo de Egipto. Y quizás lo único que le quedaba era el espejo. Dice, este espejo no lo suelto, porque esto es lo único que me queda. Ya para la otra ofrenda ya doné todo. Ahora esto es mío. Y Dios dice, no, los espejos tienen que venir al lugar de la adoración, los espejos. Y usted sabe lo que representa un espejo. Un espejo representa todo lo que es el amor por lo que nosotros somos. Porque usted cuando va a un espejo va para arreglarse, ¿cierto? Va para arreglarse. No va para salir más feo de lo que entra. Alguno no hay remedio, o sea, por más que, ¿cierto? Va, hace todo lo posible, trata de colaborar con la naturaleza, pero la cosa se hace misión imposible. Así que directamente hace así. Ya está, listo. Pero la mujer no se rinde, ¿eh? La mujer no se rinde, la mujer va ahí a fondo, a fondo. Oh, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Entonces, mire, vamos a ver en Lucas capítulo 2, esta mujer, oh, que el Señor nos ayude. ¿Cuánto me falta a mí? ¿Cuánto me falta? Bueno, parece que ya tenemos que terminar, no alcanzamos ni a empezar. Lucas capítulo 2, versículo 36, estaba también allí Ana, profetisa. ¿Qué era Ana? Profetisa. Si se dice que era profetisa, o sea, es el femenino de profeta, que eso nos enseña en el Nuevo Testamento con respecto al profeta, al apóstol, al pastor, que es un ministerio, ¿no? ¿Es un ministerio o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta mujer tenía un ministerio, un ministerio. Dice acá la Escritura, lo registra con claridad. Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, no era de la tribu de Leví, no tenía una línea genealógica, me está escuchando, no se distraiga, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda, hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¡Qué tremenda esta mujer! ¡Tremenda! Esta Ana. Mire todos los años que tenía, 84 años, hacía que, dice, era viuda hacía 84 años. Pero dice que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta mujer estaba encendida en fuego. Estaba encendida en fuego. Había una pasión dentro de ella. Ella todavía no había escuchado sobre el bautismo del Espíritu Santo, sobre la renovación, sobre lo que sea. Todavía no había ocurrido Pentecostés. Pero esta mujer, usted la ve, usted lee y dice, esta mujer está ardiendo. Esta mujer ha consagrado todo. Consagró todo.
Mire, 84 años. Usted dice, pero yo hace un año que estoy sufriendo con esto, ya no aguanto más, dice. Ya no doy más. Hermana, ¿qué tal si le pone un poquito de ayuno y oración y buscar al Señor y dejar de buscar la satisfacción terrenal en las cosas terrenales que no sacian? No sacian. No sacian. No vamos a recordar de la samaritana, porque esta mujer, esta chica tenía un currículum, ¿cierto? Y Jesús le dijo, por ahí no va la cosa. Por ahí no va, no hay saciedad en eso. No hay saciedad solamente en Dios. Solamente en Dios. Y esta mujer no era una monja, no era una frustrada de la vida. No era una amargada, no era alguien que había fracasado y dice, bueno, no le quedó otra, ¿qué va a hacer esta pobre vieja? No, Señor. Era una mujer que se había consagrado al Señor. No tenía una línea genealógica, era de la tribu de Aser, no era de la tribu de Leví, no era de la familia de Aarón. Sin embargo, ella se sintió de parte del Señor. Sintió el llamado a servir al Señor, lo rindió todo. Estas son las mujeres que rinden sus espejos, estas son las mujeres que rinden aquellas prioridades que tienen en la vida y dicen, no, yo dejo todo esto en segundo lugar porque yo pongo a Dios primero. ¿Cómo nos cuesta hacer eso? Pero ¿cómo nos es tan fácil rendirnos y consagrarnos a otras cosas de la vida y darlo todo, jugarnos el todo por el todo? Si no, yo me juego todo eso. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude, sin nombramiento, sin una distinción de familia. Escogió servir al Señor. Esta es la iglesia que quiere el Señor. Esta es la iglesia de 28 de noviembre, la iglesia de la ciudad que quiere el Señor. Una iglesia apasionada por Él. Una iglesia que lo tiene al Señor como prioridad, que no lo tiene al Señor como una rueda de auxilio, que no es una segunda chance, que es lo primero, que es lo único importante y de lo cual después todo se desprende, porque dijo Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si vos buscás las añadiduras primero, ponés base en tu vida con añadiduras, todo se derrumba, todo se cae, todo se destruye, nada es sólido. Solo es sólido si has puesto al Señor primero. Oh, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Aleluya, que el Señor me ayude a mí. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, gloria a su nombre. Se privaron estas mujeres, Ana y aquellas mujeres de la antigüedad, se privaron de sus placeres, se privaron de lo que les daba cierta satisfacción. Eran los tiempos dedicados a la belleza, en los tiempos del imperio de Egipto y de otros imperios, eran tiempos muy de mucha intensidad, porque había mucho para hacer, había mucho para hacer. Por eso cuando la Biblia habla de peinados ostentosos, está hablando de eso, esas elaboraciones que hacían tan costosas, porque incluso se entretejían con hilos de oro y muchas cosas así. Entonces no era simplemente un peinado así a lo que nosotros hacemos, ni siquiera un peinado de peluquería como ahora acá, sino era mucho más, algo más sofisticado. Ellas renunciaron, dejaron lo externo para cultivar lo interno, como dice la Biblia, la palabra del Señor, en el ornato interior. Estaban dejando sus espejos, renunciando a ellos y dándole un valor a la presencia de Dios que era superior al valor que tenían estos
espejos. En Éxodo capítulo 25 y en el Éxodo capítulo 35 también se habla de las ofrendas voluntarias. Dios puso en el corazón del pueblo una disposición para que voluntariamente se ofrecieran ofrendas abundantes para el tabernáculo. Esto lo hizo el Señor. Esto lo hizo el Señor en lo profundo del corazón. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Miren, las mujeres egipcias incluso llevaban sus espejos al culto, a ese lugar donde ellas ofrecían sacrificios y adoración a sus dioses. Ellas tenían un bolsito donde llevaban esos espejos, no se sabe para qué, pero posiblemente para ser parte de la adoración, ahí en esa adoración pagana que ellas tenían. Y entonces por eso es muy, muy simbólico que estas mujeres hayan consagrado eso, que era un vínculo con la vida pasada, un vínculo con lo oculto, un vínculo con lo idolátrico, con el rendirle culto a los paganos, a los dioses y a los ídolos paganos. Oh, que el Señor nos ayude a renunciar a la vanidad, a renunciar al orgullo, a renunciar a todas aquellas cosas que son atractivas y que nos pueden sacar de la perfecta voluntad del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer otra escritura más aquí. Gloria al Señor. Vamos a ir no sé si entrar en esta escritura ahora, pero vamos a Efesios capítulo 5. Ya vamos a ir terminando, vamos a orar al Señor. Mañana vamos a seguir. No voy a entrar en una escritura, quería entrar ahora porque me voy a ir de hora. Y dice en Efesios capítulo 5, versículo 27. Efesios 5, 27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es la obra del Señor con su iglesia. Él está limpiando a su iglesia. Esto es lo que está haciendo el Señor, lo que se nos decía en el profeta. El profeta estaba anticipando en Malaquías capítulo 3, diciéndonos que el Señor se sentará y afinará y limpiará. ¿Por qué? Porque Él quiere presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esto lo hace el Señor por su palabra. Esto lo hace el Señor por su poder. Esto lo hace el Señor por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra santificación. La obra del Espíritu Santo en la santificación del creyente es vital porque Él es el que produce en nosotros aquel fruto del Espíritu y no los frutos de la carne. El fruto del Espíritu es producido por el Espíritu Santo que obra en nosotros para que seamos presentados sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Gloria al nombre del Señor. Dice en Apocalipsis, ataviada para su marido. Ataviada para su marido. La iglesia es la esposa del Señor. Es la esposa que Él viene a buscar. Una esposa que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante. Que no tenga ataduras que la aten a esta tierra. Que no le permitan ir al llamado del Señor, a las bodas del Cordero. Él espera una iglesia que esté dispuesta,
que esté lista, que no esté ofreciendo resistencia, sino que esté dispuesta. Que el Señor nos ayude, que tengamos esta disposición que tuvieron las mujeres en el tabernáculo de reunión, que tuvo Ana a la hora de que apareció el Mesías. Ella estaba velando, ella estaba atenta, ella estaba expectante. Por años esperaba esta manifestación. Ella fue fiel, ella se consagró, ella renunció a todo lo que la vida le podía dar y se consagró a vivir para Dios. Que el Señor nos ayude en este día a nosotros, porque necesitamos el socorro del Señor, necesitamos salir de nuestro egocentrismo, salir de nuestro pequeño mundillo, de nuestras pequeñas cosas de la vida y dejar estas cosas en las manos del Señor y de una vez por todas decir: Señor, yo te quiero servir. Yo me quiero consagrar a ti. No es que te vas ahora a ir de tu casa ni vas a dejar todo en banda. No, pero empezar a poner las cosas en orden, empezar a poner a Dios en primer lugar y comenzar a vivir para el Señor. Vamos a orar al Señor. Mañana vamos a seguir pensando en esto y vamos a tomar otras escrituras y vamos a creer que el Señor nos va a ayudar en este tiempo donde se hace difícil hablar de estas cosas, porque el mundo va por otro lado, la corriente del mundo va por otro lado, pero nosotros somos hijos del Señor, somos siervos del Señor y no podemos vivir como vive el mundo. Gloria al nombre del Señor.